Bienvenidos y bienvenidas a RAN, un podcast de la tecnología en el que hablamos sobre el desarrollo de videojuegos. Os habla Adrián Mesa y me acompaña, como siempre, Jorge Cantón. ¿Qué tal, Adri? Muy buenas. ¿Cómo estamos? Pues muy contento, además, hoy vengo muy ilusionado, Adri. ¿Y eso por qué? ¿Por qué vienes tan motivado? Porque hoy tenemos una empresa a la que yo le tengo mucho cariño, una empresa española de aventura gráfica, que creo que es una de las más antiguas, ¿no? Pues sí, llevan 25 años, se llama Péndulo Studio y supongo que cuando la gente, nuestros oyentes escuchen el nombre, a más de uno se le va a caer la lagrimita porque le va a venir la infancia. Sí, a mí uno de ellos, pues yo soy súper fan desde el primero Hollywood Monster, recuerdo que el primero que jugué de ellos. Yo soy un fan de este género de juego y ellos se han especializado en él y además eso, llevan una larga trayectoria, entonces poder contar con, bueno, creo que incluso vienen varios, ¿no? Pues sí, eso ha sido un poco ahí improvisado, ¿cómo no? Y al final tenemos varios invitados, lo cual al final nos ha dado la oportunidad de conocer la empresa mucho más a fondo. Y vamos a ver cómo, siendo tan poquitos, al final se apañan y hacen historias enormes e increíbles, ¿no? Y lo que es más sorprendente, que llevan ya 25 años haciéndolo ininterrumpidamente, lo cual para mí es un auténtico logro y es digno de mención. Sí, hay que escucharlo, Pues vamos allá, ¿no? Vamos a ello. Pues hoy tenemos con nosotros a Juan Miguel Martín Muñoz, que nos coge un poco de sorpresa porque ha decidido traerse unos invitados. Entonces, bueno, no pasa nada, tiraremos de nuestras artes de improvisación. Sí, claro. Juan Miguel es Lead Programmer en Péndulo Studios. ¿Qué tal, Juan Miguel? Muy bien, aquí estamos, a pasar un buen rato. Tenemos también a Carlos, Main Programmer, Adri, Technical Artist y Carlos, Lead de Animación. Nos leeremos un poco entre Carlos y Carlos, pero bueno, seguro que nos ayudáis cuando digamos, Carlos, te toca a ti. Uno con C fuerte y otro con Z. Vale, pues como siempre, ¿no? Nos gusta empezar por una pregunta que es un poco para conocer vuestro perfil como jugador, ¿no? Pues eso, contarnos un poco cada uno de vosotros cuál es el último juego al que os habéis terminado completamente. Si se puede decir, ¿no? Si es online, pues es muy difícil terminarlo, ¿no? Lo sabemos, pero al que al menos le has echado muchas horas, ¿no? Pues empiezas tú, Carlos. Sí, empiezo yo. Yo, Carlos, uno de ellos. El último que se ha acabado, me falta poco, el Detroit Become Human, por ejemplo. El último que me acabo jugando, porque luego me gusta mucho lo que veo de jugarlos en YouTube, verme los juegos. Pues no tengo tiempo para al final jugar a todos, pero jugado ese. La verdad es que es una maravilla, ¿eh? Yo lo tengo pendiente, tío. ¿Sí? ¿Lo tienes pendiente? A ver si en Navidad a ver si me da tiempo me lo juego. Y Carlos, ¿a ti qué tal? ¿Te ha parecido? Pues está muy bien. A mí me ha gustado bastante. Vale, bueno, pues Juan, perdón, Adri. Pues yo el último que me acabé y con el que he disfrutado un montón ha sido con Devil May Cry 5. Ajá. Que fue, vamos, para mí una experiencia brutal. Me encantan los hack and slash y increíble. Han hecho un trabajo brutal. Y nada, un poquito más. Mucho online y nada más. Curioso, saltamos de aventura, ¿no? Y tal a Hack and Slash, curioso. Vale, y Carlos, el siguiente Carlos en la lista. Pues el último que me jugué, casualmente está en el Detroit, pero por cambiar un poco de tema, el último que me jugué en YouTube fue el Resident Evil 2, el remaster que hicieron. Así que, y bueno, ahora estoy dando un poco al Gorry con Waylands, por ejemplo, también. Va, curioso, cada uno. Y bueno, y por último, Juan. Pues a mí los que más me gustan son los de aventuras, vamos, tipo los Uncharted, los Tomb Raider, los últimos que han hecho me han encantado, y los Assassin's Creed. Pero bueno, el último que me terminé no es de ese estilo, es el Until Dawn. Es el último que me terminé entero, a full. Luego pruebo muchos juegos, todas las noches me pongo un rato y trato de probar cosas, pero de terminarme ese ha sido el último. Y ahora estoy con el God of War, pero el 3, no el 4. Vas con retraso. Ando un poco desfasado, pero bueno, ya en cuanto terminemos el apretón que tenemos ahora de trabajo, me tengo que poner con el 4, con el de Spider-Man, tengo mucha tarea pendiente. De hecho, el God of War 4 te va a encantar si te gustan los juegos de aventura como Uncharted y eso, porque han cambiado el género de Hack and Slash a un poco más así de aventura cinematográfica. Y yo también, que soy de ese estilo, a mí también me encanta ese tipo de juegos. El último God of War me ha parecido una auténtica maravilla.
O sea, entiendo por qué ha ganado tantos premios, porque es súper divertido jugar. Súper divertido. Igual me salto el 3. Hombre, si no llevas mucho, te da igual. Vale, genial. Pues bueno, ya que os tenemos aquí, nos gustaría preguntaros también una cosa muy particular y es, bueno, yo puedo decir que a mí me hace muchísima ilusión la entrevista de hoy, ¿vale? Yo desde pequeño jugué a juegos de péndulo, me encantaron y me hace muchísima ilusión. Luego hablaremos un poco en detalle de cada uno de ellos, pero sí me gustaría conocer si vosotros, antes de entrar a trabajar en Péndulo Studio, habíais jugado a juegos de péndulo. Sí, yo por ejemplo, sí. Bueno, yo ya llevo... Cuando yo entré en Runaway 2, y con lo cual antes pues estaba Hollywood Monster, Runaway 1 y Igor, pero vamos, sí, yo sí los había jugado antes de entrar en Péndulo. Es decir, que en el caso tuyo, voy a decir el nombre, Carlos, para que... Sí, es un libro ahí, sí. Claro, para los oyentes sepan. En tu caso, sí, por así decirlo, conocías el estudio, entonces digamos que dijiste, voy a entrar en este estudio que me gusta, ¿no? Lo que hace, ¿no? Por así decirlo. Sí, vamos, sobre todo tenía más reciente lo que es el Runaway 1, ese estilo Shaded en 3D, pero que no pareciese, eso sí me gustaba, me gustaba bastante. Vale, y Carlos, venga, cuéntanos tú qué tal. Pues yo el Runaway 1 sí que lo jugué hace mucho, no me lo pasé. Y yo creo que de péndulo es de los pocos juegos que he jugado, por no decir el único. Es más, me hizo gracia porque cuando entré en la empresa tengo una amiga que se dedica también a videojuegos. Ajá. Y es súper fan de péndulos, o sea, ella tiene todos los juegos, las ediciones y demás, y me dijo, pero ¿cómo puede ser que te hayan contratado ahí, tal, no sé qué? Están como odiándome, ¿sabes? Un poco. Bueno, ¿qué se le va a hacer? Yo me pasó un poquito lo mismo, o sea, cuando dije que, oye, voy a entrar a péndulo, de repente todos mis amigos y me dijeron, guau, ¿qué dices? ¿A péndulo tal? Y yo, bueno, no he jugado en mi vida a un juego de péndulo. No sé, a mí es que me pilló un poco jovencillo. Ahora mismo soy el más jovencillo de la plantilla y no sé, o sea, jugar nunca... Por supuesto los conocía todos los juegos, no era el género predilecto y además siendo tan jovencillo pues tiras por otros juegos más pues, plataformero y tal. Y no sé, lo que me estoy hinchando ahora es jugar a Black Sad, lógicamente. Claro. Pues a ver si nos viene, ¿no? Pero, Dios mío. Claro, también si a ti, Adri, te gustan los hack and slash, entiendo que era más difícil a lo mejor acercarte a este género de aventura gráfica, ¿no? Al principio. Y Juan, ¿qué tal? ¿Qué nos cuentas tú? Pues a mí me encantaba el género de aventura gráfica, pero curiosamente no había jugado a ninguno de péndulo cuando entré. Ah, mira. No, sí que los conocía, sí que conocía Hollywood Monster y Runaway, pero no conocía a Igor, por ejemplo, pero no los había jugado. Pero bueno, lo jugué después, jugué Hollywood Monster después y tuve que estar preguntando a todos los compañeros qué pasa aquí, porque no era capaz de pasármelo, es que era un infierno. Pero he pedido 20 veces la margarita. Qué juego más difícil, macho. Está claro que las entrevistas no pedimos que se haya jugado juegos de péndulo. Eso está claro, ¿no? Está quedando patente. Como lo vea recursos humanos, como escuche recursos humanos esto. Pues queremos aprovechar, ya que sois 4 y además de vosotros pues hay dos de ustedes que llevan mucho tiempo en la empresa, a ver si nos podéis contar un poco la historia de cómo nace Péndulo Studios en el 94, ¿no? Si no nos equivocamos. Bueno, en el 94 en teoría se publica, ¿no? Igor, o sea, directamente el juego, entonces entiendo que nacería el estudio antes. Lo que, claro, ninguno de vosotros... Por lo que no sabemos, estabais entonces en el estudio, pero seguro que conocéis después de varios años, ¿no? La historia quizás de cómo nació el estudio, para contarlas para que los oyentes, ¿no? Claro. Sí, bueno, la historia fue de dos amigos que se conocían de toda la vida, que son Ramón y Felipe, y Ramón era compañero de Rafa, el tercer socio de Péndulo, y los tres juntos empezaron a hacer el Igor, eran fans de LucasArts y de todas esas aventuras gráficas que todos recordamos con tantísimo cariño, y decidieron ponerse a hacer una aventura gráfica por su cuenta. Ramón y Rafa estudiaban informática y Felipe estudiaba física y tal, y se pusieron ahí a hacer el juego, y digamos que una vez hecho, cuando se publicó, fue ya cuando se establecieron como Péndulo Studios en sí. Creo que había otro socio al principio,
Miguel se llamaba, no me acuerdo el apellido, pero que luego lo dejó un poco. Bueno, pues estas cosas, es que pues 4 amigos que se juntan a hacer algo, uno no le da el tranquillo y tal, y lo deja, y al final los que salieron adelante fueron Rafa, Ramón y Felipe, y que fueron los que fundaron Péndulo. Luego con todo lo que consiguieron de Igor hicieron el Hollywood Monster y el Runaway, y todo fue... Sí, es la historia del batería de los Beatles. Hay uno que se bajó del barco, ¿no? Antes de empezar. Pues sí, genial. Además de eso, entonces nos contáis que entonces, por así decirlo, se estableció la empresa en 1994. Hace 25 años. Para ser una empresa de videojuegos y en España se dice pronto. Ya ves. Vamos, aquí Adrián... Sí, a mí me lo tuvieron que contar mis padres porque nací ese mismo año. O sea, yo nací, me lo contaron, oye, que se acaba de fundar Péndulo. Y yo, pues muy bien. Que lo vi en la web, supongo que aún no he comprobado cómo de verídico es, pero me fío que Péndulo es la empresa española de desarrollo de videojuegos en mayor tiempo en activo, ¿no? Sí. Parece una tontería, pero es un hito. Sí, creo que hay un estudio que se fundó antes, pero es una sola persona, ¿no? Es un tipo que hace juegos, creo. Pero bueno, pues que no sé si realmente gana mucho dinero con ello, pero bueno, es un jueguecillo. Sí, hasta hace unos años que la última vez que lo miramos era eso. Antes que Péndulo era un tipo que hacía juegos, que estaba ahí. Su mérito tiene, pero como empresa con empleados y tal, no. Pues mi enhorabuena a Péndulo Estudios en general, porque no es nada fácil aguantar tanto tiempo. Sí, la verdad que... publicando además y sin parar. Sí, además han tenido que luchar seguramente en momentos mejores, momentos peores, o sea que en esos 25 años seguro que han pasado muchas cosas y que hoy día siguen en pie, es que han aguantado muchas oleadas, ¿no? Exactamente. Sí, la verdad es que sí. Sí que ha habido momentos muy buenos y en los que daba gusto hacer cualquier cosa, y hubo momentos coincidiendo con la crisis y tal, que fue complicadísimo encontrar financiación y sacar adelante proyectos, y ahí se sudó un poco la gota gorda. Claro. Pero por suerte ahora ya estamos otra vez encarrilados y parece que para bien. Genial. Vale, y cuéntanos un poco por encima, Juan, o Juan o Carlos, que sois los que más tiempo lleváis, ¿no? En Péndulo. Que entrasteis por allí, por lo que nos habéis dicho, por en torno a 2004-2005, cuando entrasteis a trabajar en Péndulo. ¿Cómo era Péndulo Studio en 2005? Wow, pues estábamos en un piso pequeñito normal, como una vivienda, y éramos muy poquitos. Bueno, ahora tampoco es que seamos muchos. Bueno, ahora en concreto pues seremos el doble, mucho más. Pero no te creas que ha cambiado mucho, porque siempre ha sido muy cercano. La gente que hemos estado dentro del estudio ha sido casi como una familia, y en ese sentido no ha habido mucho cambio. Vamos, ahora se van cambiando oficinas, pues un poquito más grandes, otro un poco más organizado, pero como siempre nos hemos mantenido como un estudio pequeño. ¿Cuántas personas eras en 2005 cuando entrasteis? A ver, 3, 6... 8, 9, unos 9. Ah, mira. Sí, estábamos 4 en el salón. 4 en el salón, 4 en la habitación de los niños. Es que estaba muy bien organizado, porque estaban los más jóvenes en la habitación de los niños, pero fue casual. Los 4 de diferente índole estábamos en el salón, y los jefes estaban en la habitación de matrimonio. Qué curioso. Cuando se pelearían, cerrarían la puerta, claro. Sí. Pero estaba muy bien aquella oficina. Y éramos, pues sí, eso, 9, 10, depende un poco de la época. 6 o 9, sí. Ha comentado Carlos que el ambiente siempre ha sido muy, muy familiar, y quería hacer una preguntita sobre eso. No sé si con el paso del tiempo os habéis visto obligados a ir abandonando poco a poco ese ambiente familiar hacia la profesionalización. Es que esto que estoy diciendo parece una tontería, pero hay empresas que por venir de un ambiente así familiar más pequeño, pues después se encuentran cuando van creciendo con el problema de decir, vale, este ambiente familiar ya no funciona. Cuando crecemos tenemos que ser más profesionales, hay que hacer las cosas de otra manera, de manera más organizada. ¿Os habéis encontrado en esa situación a nivel de empresa? ¿Ha habido algún punto de inflexión o no ha cambiado tanto el asunto?
No, sí que se va profesionalizando, pero sí es verdad que por el tipo de juegos que hacemos, creo que sí que necesitamos que sea, de cierta manera, que la gente pueda aportar y que las ideas, no tenerlo todo súper jerarquizado y muy cerrado, porque no nos va bien al estilo de juego que hacemos. Entonces, para nosotros no ha sido nunca, ya lo tengo todo cerrado, tú te dedicas a hacer esto y no haces otra cosa, que es lo normal. Yo he estado en empresas que también hacen eso, pero bueno, es como tú has dicho, es su modelo de negocio. Claro. Pero para Péndulo Studios yo creo que no, de momento no funciona porque sí improvisamos también muchas cosas. Genial. Y luego además con la gente que va entrando, intentamos que tenga no solo un encaje profesional, ¿no? Que sea el perfil que buscamos exactamente para que cumpla su trabajo, sino que además tenga un encaje personal. Es decir, que el otro día, por ejemplo, estuvo Alberto haciendo una entrevista para un compañero de 3D. Y estuve yo en la entrevista también, que no tengo ni idea de 3D, ni voy a evaluar las capacidades que tiene esa persona para 3D, pues estuve simplemente para escuchar y para ver qué feeling me daba, a ver si creía que personalmente podía encajar y lo primero, si iba a estar él bien, porque eso ha sucedido a veces, que ha entrado alguna persona que dice, es que este no es el ambiente que me gusta. Claro. Lo segundo, si creemos que va a contribuir a esta pequeña familia que somos aquí Péndulo. Y la verdad es que por el momento sí que lo estamos consiguiendo. Tenemos muy buen ambiente, nos llevamos todos muy bien y esperamos que siga siendo así. Sí, la verdad es que eso mola mucho, el hecho de eso, de que comentabais que ahora, cuando en 2005 erais unos 9 y ha comentado Carlos que erais como la mitad de los que sois ahora. Entonces estaríamos ahora mismo en torno a unas 20 personas actualmente en Péndulo Studios, y la verdad es que eso mola mucho porque creo que todavía con 20 personas sí se puede mantener ese entorno Sí. familiar, incluso puedes hacer, ¿cómo se dice? Team building, ¿no? El hecho de decir, vamos a irnos a un campamento, las 20 personas un fin de semana, vamos a hacer algo para que el equipo pues tenga otro tipo de relación, no solo la laboral. Es decir, en ese entorno yo creo que todavía funciona ese tipo de estrategias y yo creo que eso es ideal, claro, también. También hay diferentes tipos de, como comentaba, ¿no? Diferentes invitados, diferentes tipos de empresas, pero a mí también creo que ese ambiente es muy guay. De todas maneras, como dice Juan Miguel, es importante que haya un proceso, en el proceso de selección se sea consciente de la cultura que tiene la empresa y de que la persona que contratas que tiene que encajar, ¿no? Con esa cultura. No solo son los conocimientos técnicos y las actitudes, sino también si su personalidad es la adecuada. Vale, pues la siguiente pregunta que quería comentaros es eso. Cuando entráis, en este Carlos, los primeros, vamos a ir por cronología, ¿no? Los primeros que entráis, ¿en qué proyecto empezáis a trabajar directamente? Bueno, pues yo, el otro Carlos, por ejemplo, entré cuando se estaba terminando Yesterday Origins, la segunda parte del Yesterday. Uh-huh. Y bueno, me acuerdo que además ahí estábamos de estreno de oficina, no esta, otra, más chiquitita. Y bueno, el ambiente familiar se veía a la legua, vamos. O sea, tú llegabas allí y estabas muy a gusto trabajando. Claro. Te tratan bien y todo el mundo se vuelca en ti, igual que tú esperan que te vuelques en ellos. O sea, la verdad es que a ese nivel, vamos, ninguna queja respecto del ambiente. Y sí, Adri, por ejemplo, ¿tú en qué proyecto empezaste a trabajar? Yo empecé con Blacksat. Sí, hace casi 2 añitos. Más o menos estábamos a punto entre Yesterday Origins para versión de Switch y ya estábamos trabajando en Blacksat en su momento. Entonces, pues nada, a lo loco con el proyecto. Sí. Y lo mismo. Ya llegué, las oficinas eran más nuevas que cuando... No, era la misma, era la chiquita. Y lo mismo, o sea, la primera impresión es, pero y esto es increíble. La forma en la que te ponen en tu sitio y todos van, no sé, te ayudan de una forma muy amigable, muy... No sé, te vas a casa con la sensación de estoy haciendo algo que me gusta, me voy contento y no... No sé, he trabajado en otros sitios y no tenía esa misma sensación al llegar a casa. Sobre todo la sensación eso de formar parte de algo. Claro. Porque muchas veces estás en otras empresas y te sientes un peón. Sí. La verdad es que aquí a ese nivel no tienes esa sensación nunca. Qué guay. Qué guay. Sí, tendremos nuestras cosas. Bueno, eso malas. El nivel que tú dices, con una empresa grande, pues lo tienes todo muy organizado, pues tienes tus producers,
es todo eso, es como una maquinaria bien engrasada. Aquí creo que tenemos un pipeline muy bueno, que también está bastante bien engrasado, pero es eso, todo el mundo aportamos y eso está guay. Vale, y eso, y Carlos y Juan, creo que ¿en qué proyecto entrasteis vosotros? Runaway 2, sí. Runaway 2. Pues sí, genial. La verdad es que, o sea, ya existía el precedente de Runaway 1, que fue, yo creo que tuvo bastante éxito. Y el anterior, que es Hollywood Monster, que habéis comentado también anteriormente. Yo ese es uno de los juegos que más cariño le tengo. El primer juego que yo jugué fue de Péndulo fue ese, Hollywood Monster. Y recuerdo que aquello además me pilló pequeño, claro, y jugando ese juego era una auténtica locura porque yo había jugado a lo mejor algunas aventuras gráficas, no muchas porque todavía era chico, algunas aventuras gráficas previas como Broken Sword y algunas de estas, pero Broken Sword tenía un diseño, por así decirlo, cronológico lineal. En el sentido de que tú tenías 3 o 4 escenarios, encontrabas una serie de objetos, una serie de cosas, te los pasabas y pasabas al siguiente, ¿no? Bloque con el siguiente paso, ¿no? En el caso de Hollywood Monster tiene un principio lineal, pero después se abre una apertura que de repente puedes acceder a casi todas las partes del juego. Y cosas que encuentras en un sitio puedes utilizarlas en un sitio completamente distinto, entonces aquello se volvía una locura. Y yo recuerdo con cariño, porque pasarte un juego es que a mí me pareció bastante complejo, la satisfacción era brutal. Yo creo que tardé unos 3 meses o así en pasarme el juego, o sea, fue una locura, ¿sabes? Pero porque, claro, también date cuenta que en aquella época tampoco existía ningún tipo de guías, claro, ni existía internet como un sitio donde tú podías buscar este tipo de cosas, o sea, sino que yo recuerdo que a mí el juego me llegó como algo que venía en el periódico o algo que venía en algún sitio y me llegó, lo jugué y aquello me pareció una maravilla. Yo, una de las aventuras gráficas que más cariño le tengo es... ¿La pasaste? Hombre, por supuesto, eso, de unos 3 meses. Hollywood Monster, y desde entonces ya jugué a la mayoría de juegos de péndulo, Runaway 1, Runaway 2, Runaway 3. Entonces, eso me acuerdo que me gustaba mucho aquella parte. Y bueno, vosotros cuando entrabais a trabajar en Runaway 2, por así decirlo, ¿ya el proyecto estaba arrancado o entrabais desde el principio? En el sentido de, ¿pudisteis aportar cosas nuevas a la idea de Runaway 2 o no? Recordad un poco cómo era la historia de Runaway 2. Runaway 2, me acuerdo que tenía el precedente de la 1, en la que en la 1 tenías al personaje principal, ¿no? Que se encontraba una chica o que semi-atropellaba a una chica que se encontraba y luego se empezaba a dar cuenta que esa chica pues la perseguían y tenía que huir de unos malhechores. En la 2, pues él con esa chica va de vacaciones a una isla muy particular, pero tienen un percance al llegar a la isla y cada uno termina en un lugar distinto, por así decirlo, y tienes que encontrar, como el personaje, tienes que ir a buscarla, ¿no? En esta sesión. O sea, ¿pudisteis vosotros aportar cosas distintas que diferenciaran Runaway 1 de Runaway 2? Pues mi experiencia personal con Runaway 2 es que no, creativamente no aporté mucho más allá de bueno, algunos detalles. Recuerdo cuando lo del sushi de Joshua en Alaska y tal, que hicimos algo de música y que hicimos una pequeña coreografía entre que desaparecía el sushi con la música y tal. Algunas pinceladitas, pero nada demasiado significativo. Cuando yo entré, estaba ya muy escrito el juego, estaba ya, y todas las mecánicas muy definidas y bueno, estaba bastante avanzado. Sí, porque... Yo empezaba a aportar más quizás a partir de Runaway 3. Ajá. Pero bueno, entré un pelín antes que yo, así que a lo mejor sí. Yo entré al principio de la evolución. Es verdad que Juanmi ha sido, si no el más camaleónico de los que han entrado en Pedro, entró como técnico de sonido y luego pues programación, ya sobre también la música y de programación, o sea, ha estado... Entonces sí es verdad que cuando entró como era la parte final, era sonorizar y poner cosas de audio, no había mucho para eso, pero vamos, yo entré pues sí, desde el principio, o desde que se empezó a hacer la animación en Runaway 2, y bueno, sí aportábamos, pasa que también en aquel entonces, pues yo tenía un perfil no tan senior como ahora de mayor y yo también estaba aprendiendo. Claro. Bastante, porque yo cuando entré en Péndulo Studios, que en 2004 yo llevaba 1 o 2 años, 2 años había trabajado en otra empresa y con lo cual iba aportando pequeñas cosas, pero bueno, pero
como siempre estás aprendiendo todavía. O sea, a Juan lo llamáis la navaja suiza, ¿no?, de la empresa. Porque, como ha dicho, no entró como músico y después se pasó a programador y otros palos, ¿no?, por así decirlo. Y también... Hay bastantes navajas suizas aquí, Sí, ¿no? Sí, hombre, como decís, en todo estudio así pequeñito, claro, hay mucha gente que tiene que hacer de todo. Entonces, es una de las virtudes también de los estudios pequeñitos, de la gente que trabaja en estudios pequeñitos, ¿no? Y, Carlos, con respecto a la animación de Runaway 2, comentaba uno de los, digamos, conceptos, no sé si decirlo, novedosos que sacó, porque recuerdo que Hollywood Monster, que es del 1997, era un juego 2D, con arte totalmente 2D, pero de repente Runaway, el 1 ya tenía ese efecto en el que, si no recuerdo mal, los fondos eran 2D, pero los personajes principales eran 3D con un efecto de cel shading, ¿no?, que parece dibujitos que ahora también en muchos juegos se ha puesto de moda, como los juegos de lucha, de Goku y todo este tipo de cosas. En aquel momento ese cambio fue una cosa novedosa, por así decirlo. Es verdad, o sea, ustedes cambiasteis a ese estilo nuevo, porque fue un cambio que fue en Runaway. Por ese motivo, por innovar, entiendo, dentro del sector de la aventura gráfica. Sí, porque era un estilo también conseguir, porque es pseudo 3D. Los personajes son el 3D, pero realmente son renderizadas las animaciones, con lo cual al final no dejan de ser imágenes en movimiento. O sea que se utilizaban una herramienta 3D que era más fácil de usar que encontrar animadores que lo hiciesen todo en 2D. Y se buscó pues un look que pudiese cuadrar pues como con la cantidad de detalle que tenían los fondos. O sea que pues fue más seguir manteniendo la estética 2D pero con herramientas 3D. Y eso, y buscar un look que no, porque en Runaway 1 sí que recuerdo que chocó bastante, en plan de, sí, qué chulo, ¿no? Pero cómo ha quedado el cel shading y eso. Y luego, bueno, con el resto de Runaway pues continuamos con la técnica. Sí, de hecho es una cosa que incluso hasta vuestros últimos juegos la utilizan. Antes de Black Sad, no sé cómo es Black Sad porque no he visto imágenes de gameplay, pero yo digo que hasta el último juego que habéis hecho sigue con esa técnica. Entiendo que, por así decirlo, las críticas de los jugadores no son positivas hacia ese efecto, ¿no? Sí, a nosotros es una técnica que nos gusta mucho porque es como una mezcla entre 2D y 3D. Y ahora pues en Black Sad es todo 3D. Es más, lo que se ve en el tráiler realmente, si lo puedo decir, es gameplay, o sea, porque sucede todo en tiempo real. O sea, gráficamente el juego tiene ya un look muy potente. Sí, además hemos pegado un salto de técnicamente para péndulo ha sido un gran salto. Una buena apuesta. Ha sido una buena apuesta, sí, en Black Sad. Pues mira, ya que hemos abierto la veda hablando de tecnología y de herramientas, vamos a empezar con las preguntitas orientadas a eso. Como sois varios, ¿vale? Vamos a empezar. A ver, los programadores, ¿qué herramientas usáis en vuestro día a día para programar en Péndulo Studios? Bueno, pues principalmente el motor para Black Sad usamos Unity. Para programar el Visual Studio, esa es la herramienta del día a día. Y luego la verdad es que Unity lo hemos usado como base, pero encima de Unity hemos montado un montonazo de herramientas, desde herramientas de audio a herramientas de captura de movimiento, herramientas de localización, además la mayoría hechas aquí. O sea que realmente no solemos comprar mucho fuera porque luego a nivel de tocarlas y optimizarlas y demás, mola mucho saber cómo funcionan las tripas. Claro. Sí, ver lo que has hecho por dentro y poder tocar a tu antojo. Sí, completamente. Pero sí, hemos hecho muchas extensiones. Además, el proyecto se ha convertido en un monstruo gigante. Sí. Y, de hecho, pues ha habido problemas a la hora de generar asset bundles, a la hora de hacer compilaciones para las diferentes plataformas. Ha sido todo un poco locura y ha sido todo con una comunicación directa con Unity que sigue hasta ahora. De hecho, ahora estamos mandando un mail al SAM ¿no? para resolver problemas. Les estamos sacando nosotros errores de compilación a los de Unity porque el proyecto es muy bestia, o sea, porque tiene muchísimos assets, tiene bastante calidad y pues la verdad es que hemos tenido que construir muchas herramientas que
a lo mejor Unity las proveerá dentro de tiempo. Qué interesante. Esperemos. Sin ir más lejos, por ejemplo, Unity hace poco ha sacado un editor de nodos. Unreal ya disponía de este editor de nodos, que es simplemente pues, programar con cajitas. Y nosotros allá por 2016 empezamos ya a construir nuestro propio editor de nodos en Unity. Así que ha sido ahora que han sacado el suyo. Pues es una pregunta que yo tenía. ¿Pendulo Studio siempre ha utilizado, porque entiendo que, claro, al principio los primeros juegos, ¿con qué motores se hacían los primeros juegos de Péndulo, en los que todavía, no sé si decir que no existía Unity o que Unity era otra cosa, ¿no? Porque al principio Unity era como más para la web, ¿no? Y Flash y todas esas cosas, y luego ya se reconvirtió. Entonces, los primeros juegos, ¿qué motores teníais? ¿Teníais vuestro propio motor o...? Sí, era un motor completamente custom. La ruina de cualquier estudio. Tener un motor propio es la ruina de cualquier estudio. Pero claro, es que hay que tener en cuenta que hace años no existían todavía los Unity y los Unreal o no teníamos acceso a ellos. Hasta Runaway 1 fue C puro. C, sin más. Sí, sin máses. Sí, con más. Eso es. Runaway 2 ya fue C++. Y C++ ha sido hasta el Yesterday. Y Yesterday Origins ya lo hicimos en Unity. ¿Sabes? Lo que pasa, nos costó un poco dar el paso a... Este es el paradigma ese de la vaca. Nos costó dar el paso a Unity porque, claro, el motor llegó hasta... Nuestro motor propio llegó hasta Yesterday 1 ya muy pulido y conociendo todo muy bien y hacía muchas cosas y había cosas que estaban muy bien. Entonces teníamos que aprender de repente todos a usar un sistema nuevo. Pero a lo mejor ese paso lo deberíamos haber dado un poquito antes. Pero bueno, ya es un poco de post-mortem empresarial. Claro, porque eso, el motor que teníais también era capaz de publicar o de, por así decirlo, escupir un binario para diferentes plataformas, porque ustedes publicabais en diferentes plataformas, en PC, consolas y todo este tipo de cosas. Entonces... Bueno, no veas qué divertido es compilar el FFmpeg y el OpenAL, compilarlo para iOS, porque ahora buscas en Stack Overflow y encuentras un montón de información. Pero cuando empecé yo a hacer esas compilaciones, que fueron pues, para el iPad 2, yo creo, para el iPad 1 no llegamos a sacar nada. Para el iPad 2 no había librerías de FFmpeg para iOS. Y las tuvimos que compilar nosotros con un ordenador, un MacBook que tenía Rafa del año Latana, que encima iba súper lento, me lo llevaba el fin de semana, le daba ya a compilar las librerías y lo dejaba puesto y iba de vez en cuando a desbloquear la pantalla del computador. O sea, eso fue una odisea. Y con eso, pues con el OpenAL, con el OpenGL, o sea, todo a ese nivel. Sí, es curioso. Entonces, vuestro motor estaba construido encima de OpenGL porque entiendo que era lo que era multiplataforma y es lo que venía con esa herencia. Y OpenAL, que también multiplataforma, venía... Bueno, teníamos una capa para Windows, estaba sobre DirectX. Y para Mac y para iOS estaba sobre OpenGL. Y luego el OpenAL lo utilizaba en todo, en Windows y en... Claro. En Windows, sí, porque al principio empecé a usar DirectSound y tal, pero luego vi que funcionaba bien el OpenAL y además a mí me gustaba mucho. Encima que tenía un concepto muy parecido al OpenGL, pero con audio. Con los... Bueno, no sé, era bastante similar y me gustaba a mí el sistema. Pero bueno, pues, ¿Y tiene nombre ese engine que había? ¿Tenía nombre que hayas podido decir, bueno, ya lo hemos tenido que despedir, pero... Veo risas por ahí. Bueno, el engine entero no tenía nombre. Tenía el nombre herramientas específicas que teníamos. Por ejemplo, estaba el Judas, que era la herramienta de captura de animaciones que teníamos, que eran las siglas. ¿Sí? Estaba el Unidor, que era para unir ficheros y crear recursos, ¿no? Luego estaba el Petra y el Requete Petra. Me encanta lo de Requete. Son nombres súper comerciales. Las siglas respondían y tuvimos también el Papo. El Papo era nuestro pedazo de aplicación para organizarnos. Eso, pedazo de aplicación para organizarnos. Y ahí es donde teníamos todo puesto ahí, sí, como si fuese un gestor para el estudio, para el tutor, los archivos y todo. Mira, en ASP.NET, que eso lo conoces tú bien, ¿no? En C#, ahí estaba
estaba todo hecho, lo teníamos en un servidor y era para gestionar todas las tareas y sobre ingeniería total. Pero bueno, no había Trello todavía en aquella época, no había... O sea, en técnica y en Future habéis ganado, pero en nombre habéis perdido completamente, ¿eh? Y Unity no puede contra Repetra y... Requetepetra. Requetepetra, vamos. Los nombres de las herramientas internas siguen siendo así, siguen siendo siglas bastante graciosas todas. Sí, está... Por ejemplo, el prefijo que tienen toda nuestra API, digamos, es Mouth, que es motor de aventuras en Unity. Pero nos hacía gracia por la cerveza. Carlos me acaba de programar una herramienta ahora para limpiar assets del proyecto que busca en todas las escenas, busca, digamos, assets que no estén referenciados y tal, y te los lista y te da la posibilidad de moverlo. Está una herramienta que está súper guay y la ha llamado Limpio. Temas de por ejemplo, que tiene un nombre que parece que mola mucho, Sidecape Sidecake, pero sistema de captura pendular. Sí, los nombres a tope. Los nombres y los iconos, eso nos encanta. Sí. O sea, cuando hacemos una tool, lo más importante, más que la funcionalidad, es que el nombre mole y el icono mole. Sí. El icono incluso. Qué profesionalidad. Ahí es cuando las cosas están funcionando. Sí. Pues mira, ya que también quería aprovechar, Carlos, tú siempre has trabajado con animación desde que entraste en Péndulo. Sí. ¿Qué herramientas usas actualmente? Pues ahora estamos intentando hacer un cambio a Blender. Estamos ahí metiéndonos para cambiar a Blender, pero básicamente lo que más hemos usado ha sido Max. Y ya lo estamos viendo a ver si cambiamos un poquito. Y dentro de Map, para el tema de animación Mocha, ¿utilizáis Biped o utilizáis CAD? Pues seguimos con cosas de Biped, pero el Biped ya le usamos casi para rig y más con programas para Motion Capture, como puede ser Motion Builder y ese tipo de cosas. Por eso queremos ya saltar a Blender, por olvidarnos un poquito del Character Studio y del Biped y eso, pues bueno, porque nos permite hacer otras cosas. Sí, la verdad es que ahí, por ejemplo, para el tema o sea, CAD recuerdo que mejoró mucho, no era una extensión que existía externamente, pero mejoró mucho las funcionalidades de Biped, porque Biped solo podías hacer personas y en CAD ya podías hacer cualquier ser, por así decirlo, podías tener cualquier cosa. Pero uno de los grandes problemas que tiene 3D Studio, o que yo por lo menos siempre he encontrado, es el hecho de el mixer de animaciones. Tiene el mixer este que tiene, pero cuando te realizas con Biped, pues está bien pensado, pero luego se amplió a utilizar también cualquier objeto, cualquier tipo de animación, ¿no? Pero eso no... Yo a mí nunca me ha terminado de funcionar la mezcla de animaciones ahí. No sé cómo mezcláis cuando hay animación de hueso, o ahora hoy día, ¿no? Que existe plataformas como Mixamo, ¿no? Que te puedes bajar animación por hueso. Eso se importa como animación por huesos, directamente por BOMs. Y eso, ¿cómo lo entras ahí? ¿Cómo lo mezclas? Sí, pues sinceramente hoy día 3D Studio para cuestión de animación se ha quedado ya muy obsoleto. Nosotros lo usamos porque nos venía bien para ciertas cosas, pero no, ahora hay otros programas bastante más potentes. Por ejemplo, lo que comentas para animaciones de Mixamo, mezclar pues con Motion Builder o Maya, Blender, mezcla muy bien, pero es lo mejor, porque si todo eso te lo llevas a 3D Studio, tardas el triple de tiempo. De hecho, lo bueno hoy día es tener varios programas, pero como no se puede por ciertas cuestiones, pues al final por eso tiramos a Blender, que es un poco el que ahora parece que se engloba un poco todas las herramientas y nos gusta, entonces estamos tirando para ahí. Una pregunta que iba a hacer es eso. Vosotros, claro, como tenéis muchas animaciones, centrándonos en este tema, y tenéis que sincronizarlas, por así decirlo, y montarlas en una escena, ¿cómo lo hacéis? Es decir, normalmente, si ahora mismo todavía no habéis portado a Blender y lo hacéis con 3D Studio o Motion Builder, ¿cómo montáis una escena y mezcláis todo el tema de animación y la sincronizáis entre los diferentes personajes y todo este tipo de cosas? Pues, tal como tenemos ahora montado el sistema, es totalmente transparente pasar de un software a otro. O sea, puedo animar un poquito de una escena en un software, me lo paso al otro con simplemente un botón, ya tengo todo el personaje con toda la animación en el otro software. O sea, que vamos utilizando, depende del software, las herramientas que queramos usar, pues luego cambiamos y es totalmente transparente. O sea, es exportar, importar y seguimos trabajando. Pero solo... Entonces, de esa manera, pues...
Pero digo, ¿en el pipeline solo utilizáis entonces Motion Builder y 3D Studio Max? Sí. Ahora mismo, bueno, y Blender. Estamos con ello para el siguiente. Bueno, ya lo hemos metido Blender, pero sí, en principio con esos dos. Pues ya te digo. Interesante. El 3D Studio, pues una versión realmente antigua porque es que como solo utilizamos el Character Studio, lo único que utilizamos el 3D Studio más es para el Character Studio, pues la verdad que, y eso no ha cambiado en, yo creo que 15 años no ha cambiado esa herramienta, pues no nos hace falta mucho, ¿no? Vale. Y con el tema de animación también, vosotros, para el tema de Motion Capture, ¿lo habéis externalizado? He visto que también tenéis la posibilidad de grabar cosas, pero no sé si siempre ha sido así. No lo hemos hecho todo aquí. De hecho, aquí con Carlos, que se ha currado una herramienta. Buenas tardes, nos hemos tirado ahí. Sí, y todo el Motion Capture lo hacemos dentro de Pendulum. ¿Pero siempre se ha hecho así? ¿Desde Runaway 1? No, eso era todo animación a mano. O sea, el primer proyecto al que más Motion Capture ha tenido ha sido Blackstar. En Yesterday Origins ya se empezó a meter un poquito de Motion Capture, pero hasta entonces era toda animación a mano. ¿Y qué tal? Animación a mano, pero también muchísimo de captura de movimiento. Claro. ¿Y qué tal la experiencia con tanto Motion Capture? ¿Qué tecnología usáis aquí en la oficina para grabar? Pues utilizamos las HTC Vive, las Vive. Qué guay. Con los sensores. Sí, gracias. Y pues creo que tenemos 2, 4, 6, 7, 8 sensores. Con 8 sensores de las Vive y un casco con una cámara que luego utilizamos Faceware, que es para analizar la animación facial. Y con eso hemos creado una herramienta con Unity, implementada en Unity, que simplemente le das un botón, te captura, te lo mete en el escenario que quieres, con el personaje que quieres, y la verdad que la herramienta es bastante potente. Nos ha quedado una herramienta muy potente que nos ha permitido hacer todo, porque se dice pronto, pero vamos, en Blackstar, en cuestión de cinemáticas, llevamos más de 3 horas solo de cinemáticas. Y luego de gameplay, yo que sé cuánto ha salido. Entonces es un monstruo, hemos creado un monstruo aquí. Porque entonces eso, realmente ese invento, como comentas, porque no utilizáis un traje como tal, como de motion capture, no tradicional, sino que habéis hecho con los HST Tracker, creo, lo que estabas comentando, habéis montado una especie de esqueleto en el que cada nodo, cada articulación es un tracker, entiendo, o cada hueso. A ver, utilizamos y Kinema, que eso lo que hemos hecho con la herramienta es aunar varias tools, varias herramientas, que cada una hace lo suyo por separado. Nosotros lo hemos unido todo y de hecho de una manera que con solo darle un botón lo tienes todo. Que si no, pues para cada sesión de captura, cada animación que haces, si no lo haces con esta herramienta, pues te puedes pasar todo un día para hacer 2 capturas y nosotros podemos hacer una sesión súper larga y no tenemos problemas. Sí, además con la facilidad que tiene, vamos, Carlos cuando se pone a grabar muchas veces hace a veces de operador y de director y salvo cuando necesita ayuda en alguna toma. Y mola mucho verle porque le da indicaciones al actor, el actor se pone, le dice, preparado, listo, ya, y con el propio mando de las Vive pulsa el botón y todo empieza a funcionar. Y se pone a grabar y cuando quiere parar le da otra vez y la animación ya está. No dice preparar listo, ya dice acción. Profesional. Pero, oye, déjame que diga una cosa, es que a mí me gusta tirarme el rollo con esto. Yo no tengo nada que ver en el sistema de captura porque no he programado ni una sola. Lo han hecho estos 2 señores de aquí todo. Además con parte de hardware también, porque el actor lleva detrás una mochila con una Raspberry que concentra un montón de señales y tal, que eso se canaliza a través de Wi-Fi, no sé qué. Bueno, es una movida que la verdad es que es para verdad. Les ha quedado tan chulo que vino aquí un equipo de un estudio francés, no sé si decir el nombre, de un estudio francés puede que sea Ubisoft. a que les explicaran cómo habían montado el sistema. Digamos, un estudio afín y tal, compartimos Publisher y dijeron, a ver, pues sí, esto lo han resuelto y tal, y están con todo explicado por estos 2 señores y todo el sistema puesto con todos los medios, los recursos y con todo el conocimiento, y aún así les está dando un montón de problemas y no son capaces de sacarlo adelante.
O sea, que es una cosa que realmente es una pasada. O sea, a mí me encanta presumir del sistema. Porque lo ves la herramienta cuando la probamos y la gente viene a verla y dice, qué bien funciona, ¿no? Qué guay todo, pero realmente muchas de las trabajadoras nos ha quedado bastante potente. Sí, además luego tienes también el modo James Cameron, que llamamos. Así que te puedes poner las gafas de las Vive y ves en tiempo real al personaje. Claro, chulo. Y le puedes tocar en el escenario, no tocas a la persona de fuera, pero bueno. Como un spectator view, claro. Claro, puedes dar indicaciones con las gafas puestas, puedes moverte tú por el escenario y decir, vale, pues tienes que ir de este punto a este punto, no sé qué tal. Y es el juego final, o sea, que está guay. Y una pregunta, porque el motion capture, todas las empresas que lo hacen dicen que, claro, tú grabas, pero luego hay un proceso interesante de limpiado. Sí. Después, además, vosotros comentáis que habéis utilizado los trackers, HD Tracker. Entiendo que este invento es bastante nuevo porque salieron hace 2 años, creo, como mucho, los trackers. No sé si vosotros los teníais antes, pero yo creo que a la venta salieron hace no mucho. Y después entiendo que, claro, las manos, dedos y este tipo de cosas, entonces irán animadas a mano, entiendo, porque eso no lo captura, ¿no? Tenemos captura de dedos también. Tenemos guantes para capturar los dedos también. De los rusos locos. De los rusos locos. Eso lo compramos en Rusia, sí. Y lo del cazo también, ¿no? No, el cazo no, ruso también. Son americanos. Madre mía. Pues no, la verdad que lo que es en las Vive, la captura que nos proporciona queda bastante limpia en cuestión de ruido. O sea, no, lo ves muy fluido, valdría para positivar, como que dices, ¿no? Porque los pies plantan bien, todo bien, pero sí es verdad que luego existe un gran trabajo detrás porque el propio actor que hace la captura no tiene las mismas proporciones que pueda tener el personaje, con lo cual si yo me pongo y me voy a apoyar en una mesa o cojo algo, ese algo no está ahí en 3D cuando tú lo pasas, entonces luego hay que montar. Somos una empresa pequeña, con lo cual el set que tenemos para hacer las capturas de movimiento, al final hay que echarle mucha imaginación. No sé si habéis visto algún making of de Uncharted, como tienen un set que tienen hasta el coche que llega, se suben con un andamio, se tiran, cogen las armas. Nosotros, yo me tengo que imaginar que hay un andamio, me lo salto encima y o sea, echarle mucha imaginación y luego todo eso lo tengo que meter en 3D. Nosotros ahora mismo solo podemos capturar de un personaje en un personaje, para el siguiente ya podremos 2 personajes a la vez, con lo cual yo tengo que hacer una interpretación, no tengo un feedback delante de otra persona que me está haciendo, luego hay que hacer el feedback, la otra persona, pues teniendo en cuenta, lo tienes que ajustar, o sea, es muy handmade, está hecho muy a mano, pero hasta donde llega nuestro presupuesto, pero claro, nunca lo podemos comparar con un Uncharted y eso, pero en cuestión de las animaciones con el sistema quedan bastante limpias. Eso no hacemos limpieza de quitar ruido. Adri, y bueno, antes habéis comentado que, Adri, que tú eres actor, o sea, haces a veces de actor, ¿no? ¿Qué tal la experiencia? A veces te piden cosas muy difíciles, como llevar las volteretas, las patadas en el aire y ese tipo de cosas. Pues ha sido una experiencia, la verdad, increíble. Obviamente es como un pequeño sueño cumplido, bueno, un pequeño gran sueño, porque puñetas, no vas a pensar nunca que vas a hacer captura de movimientos de videojuegos, o sea, brutal. Y ha sido una pequeña gran sorpresa porque además el hecho de haberlo realizado de una forma más pequeña, ¿no? Ha llevado a que tu imaginación te lleve a hacer cosas más chulas, cosas que con un set muy grande, no hubieses hecho. Claro. La imaginación hace un montón. Y no sé, ha sido emocionante, divertido, frustrante, porque eso de ya el sistema funciona de maravilla, Adri, ponte el traje. 2 semanas con el guión ya aprendido, que ya me lo sabía mejor que el guionista, estaba ya... Madre mía. Venga, tal, me lo pongo, está fallando esto, no sé qué. Ya grabamos otro día, vale, perfecto. Y nada, pero cuando ves que las cosas funcionan, te ves ahí dentro de un juego y... Es una experiencia increíble. Luego ha programado él cosas que ha calculado el ritmo, o sea, que se ve actual. Sí. Y además que se reconoce, porque además de Adri ha habido otros actores de Mocha y tú le reconoces a él pues porque son sus ademanes, son qué curioso. Su forma de interpretar y tal, pero es un lobo de repente, ¿no? Es
es un lobo el personaje, ¿no? Como los de Blas que son todos animales, Ajá. pero es Adri moviéndose. Bueno, Eso que comentas es interesante porque entiendo entonces que dos actores no pueden, o sea, un actor no puede interpretar a varios personajes porque a lo mejor se notaría que son los mismos gestos, ¿no? ¿O sí? Yo he hecho como 10. Ah, ¿vale? pues esto es totalmente errónea, ¿no? 10 muy distintos además, pero es que ahí también entra la idea de un buen guión y una buena dirección. Carlos en todo momento me ha cogido de la mano y me ha dicho, no, es que este personaje tiene que ser, échale más altura, que sea un poquito más grande y demás. Por eso lo de decir, de hacerlo más pequeño y echarle un poquito de imaginación. Los personajes de Black Sad es que son muy distintos. Y además es que encima son animales, de comprensión, son cada uno muy distinto, tal. Te tienes que adecuar. Pero bueno, entre un buen guión, una buena dirección y jolines, intentar hacerlo bien, para eso pues has estado mucho tiempo entrenando como actor y tal, pues al final, no sé, yo creo que los personajes han quedado muy chulos. Sí, muy contento. A ver, lo suyo es lo que tú dices, el perfecto es un personaje, una persona por personaje, pero bueno. Sí. Pero no tiene por qué ser así. Nosotros en nuestro caso no podemos, pero vamos, tenemos 2 actores profesionales que nos hacen las capturas y luego pues gran parte la hacemos entre nosotros. Luego Adri, que es súper yo alucino porque yo le digo, bueno, mañana vamos a capturar esta animación. Y a lo mejor es un speech de 2 minutos o 3 soltando ahí y se viene y a la primera, venga, acción, pum, a la primera lo suelta todo y digo, madre mía. Se nota que tiene, que sabe de lo que es la actuación y ya he hecho antes, porque yo cuando tengo que hacer algo prefiero no tener que hablar. Como tenga que decir 3 palabras, me olvido las 3. Creo que claro, porque no ves, al estar grabando individualmente cada personaje, no ves a un actor de referencia o un vehículo, no tienes nada de referencia, tienes que imaginártelo, tienes que enfocar la vista a un sitio, hablarle a un armario o lo que sea, etcétera. Entonces, enseguida te puede crujir la cabeza porque también tienes una cámara delante en la cara que está capturando tu expresión facial. Es un tema, adaptarse es muy difícil. Pero bueno. Es muy divertido. Sí, muy divertido. Tenemos una cantidad de personajes espectacular, unos 60 casi 50, no sé. Eso, una cosa interesante que habéis comentado, en este, digamos, device específico que habéis hecho en Péndulo Studio, que utiliza la HTC Vive para el tema de movimiento, unos guantes de unos rusos, habéis comentado para el tema de los dedos, también para la animación facial, ¿qué habéis usado? Faceware es un software que, lo utilizan en estudios grandes también. Lo que hace es una cámara, te graba la cara y luego con el software que ellos te proveen, analiza ese vídeo, te pone una serie de puntos que tú luego editas y eso lo puedes extrapolar a un programa de 3D que ellos te dan, pues plugin puede ser para Maya, para Mac, Motion Builder, no sé si para Blender, no sé si lo tienen, pero lo tienen para mucho, o sea, es un software. Es muy profesional, pero te tienes que pintar las cejas. Así. Bien marcaditas. Sí. Y entiendo que la cámara es una cámara específica que te pone cerca de la cámara que es con ojo de pez o algo así, ¿o es una cámara normal? Empezamos con una GoPro, en la que ya dicen, ¡guau! La cámara de la leche, todo va a quedar de lujo, tal. Nada, al final la GoPro china da mucho mejor resultado. Sí, estamos con una cámara de 50 euros y tenemos una de 500 euros en un cajón. En un cajoncito, sí. Pero por el propio sistema que habíamos montado, comunicarte con la GoPro falla mucho. Es muy difícil. Es por Bluetooth y está fallando todo el rato, entonces las tomas, tú dices, venga, le doy, y deja de comunicarse el ordenador con la GoPro. La GoPro está muy bien para utilizarla, darle al botón, grabar, una calidad impresionante, pero para comunicarte con ella no tiene, te deja muy poquitas funciones y al final utilizamos una cámara más normalita que conectamos con una webcam a la mochila, luego lo pasamos por Wi-Fi al ordenador y ahí directamente lo podemos hacer en real time, grabas, luego con el FFmpeg te lo captura y... Al final se lo de siempre. La solución más sencilla. Y Juan Miguel, creo que faltas tú en cuanto a tu parte musical. Como hemos dicho antes, haces muchas cosas para trabajar. Cuando trabajas en música, ¿cuáles son las herramientas y cuál es tu flujo de trabajo? Pues, bueno, la verdad es que cuando estuvimos... La primera vez que hice música para Péndulo fue en Runaway 3.
y la verdad es que montamos un estudio de música bastante chulo dentro de la oficina que teníamos en aquel momento, que bueno, la verdad es que estaba muy bien. Tenía ahí mi sistema 5.1 con mi piano, todos los artilugios necesarios para hacer recording de instrumentos, de voces, tal, y estaba bastante bien el estudio, y en ese momento lo hacíamos todo ahí. De hecho, hubo un momento que llegamos a tener un grupo de música en Péndulo, que tocaba, el diseñador de personajes tocaba la batería, el otro programador tocaba el bajo, el CEO tocaba la guitarra, yo tocaba el piano, bueno, y el guionista cantaba. La verdad era bastante divertido. Y bueno, y en esa época trabajaba ahí en el propio estudio. Ahora en la oficina que tenemos no tenemos un estudio de sonido específico, y trabajo mucho en casa, en un home studio que tengo, y luego hacemos recordings de diferentes instrumentos cuando es necesario. Por ejemplo, para Black Sabbath, hace un par de semanas estuvimos grabando trompetas, y bueno, ahora tengo que grabar saxo, trombón, mucho instrumento de metal y viento madera y tal, porque casi toda la música que lleva es jazz. Uh-huh. Y bueno, así primero me hago mis maquetas yo solo, digamos, luego ya le paso las partituras a los músicos y después ya en un estudio lo grabamos todo. Y luego ya se integra en Unity también con herramientas custom. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Y por lo que he visto, eso, grabáis los instrumentos y todo este tipo de cosas. Entonces, ¿no recomendáis o no son útiles para vosotros las librerías o las bibliotecas de sonidos que existen, que puedes pagar instrumentos? ¿No son válidas para...? Sí, son útiles, y de hecho las utilizamos. O sea, que no tengo ningún problema en utilizar instrumentos virtuales, porque hay algunos que suenan fantásticos. Pero concretamente el viento no está muy logrado. Es bastante difícil encontrar un buen feeling cuando secuencias viento madera o viento metal, sigue sonando un poco a MIDI, digamos. Entonces, esos instrumentos es mejor grabarlos en vivo. Es mejor grabar todos, pero luego los medios que tenemos son los que tenemos y los presupuestos que tenemos son los que tenemos. Y un piano de instrumento virtual suena fantástico, las baterías suenan bastante bien, o sea que hay cosas que sí que pasan. Y no solo compones la música, sino también que haces el diseño de efectos de sonido, ¿no? Por así decirlo. Sí, bueno, ahora en Black Sabbath lo estamos haciendo entre dos compañeros. De hecho, está haciendo más el que yo. Juan es otro compañero de programación, pero que tiene muchos conocimientos de audio, y está haciendo un trabajo fantástico con el diseño de sonido. Además que ha cogido el punto de saber lo que hace falta en cada momento, de cómo suena la mandíbula de un rinoceronte cuando se rompe, ¿sabes? Y coge un sonido de aquí, de allá, tal, lo mezcla, filtra esta parte, la pone al tanto por ciento con otra cosa, tal, y dice, ostras, pues eso es una mandíbula de un rinoceronte rompido. Así que la verdad es que estoy muy contento en ese sentido. Y preguntaros, ¿no? De cara a ayuda a los oyentes, ¿no? Que también quieran diseñar sonidos para sus juegos, ¿recomiendas alguna biblioteca, librería o algún programa específico? En plan de, yo recomiendo que uséis este porque me parece el más simple, el más sencillo, o esta biblioteca que no es demasiado cara y tiene una galería muy interesante de sonido. Pues sí, yo llevo mucho tiempo usando la librería de Sauna Díaz. Y hace poco me recomendó Juan, precisamente el chico del que os hablo, otra librería, pero que no recuerdo el nombre, y que además era gratuita, que eso es bastante interesante, sobre todo para los estudios pequeños, los indies y tal. Qué buena recomendación. Bueno, luego luego se lo pregunto a Juan, te lo mando y lo ponemos ahí en los comentarios del... Genial. Y nada, y luego mucho Freesound también. Lo que pasa es que Freesound tiene de todo. O sea, te puedes encontrar un sonido que esté estupendamente bien y te puedes encontrar mucha morralla. Y bueno, y otra cosa que me parece que es fundamental y que está al alcance de cualquiera, de un estudio indio, de una persona en su casa que quiera hacerse el sonido, que es tener un micrófono y una tarjeta de sonido para grabar tú
Foley, lo que llaman Foley, que es como imitar tú el sonido con elementos que tengas. Por ejemplo, es dificilísimo encontrar en una librería un sonido que te encaje de coger un papel de la mesa, por ejemplo. Y fíjate qué sencillo. Apuntas con el micrófono, haces así y coges el papel de la mesa y ya le tienes el sonido. Eso te puedes pasar horas buscándolo en librerías. Y luego hay muchas cosas que se pueden trampear. Por ejemplo, imaginaros que necesitas un golpe. No quiero dar golpes por no necesitas un golpe de una cosa muy grande que se cae, pues tú puedes grabar una cosa no tan grande que se cae, pero que tenga una naturaleza similar a esa cosa tan grande, y luego le cambias el pitch en postproducción, lo pones mucho más lento y tal, y va a sonar de forma natural mucho más pesado. Y a lo mejor puedes engañar, parece que hay un bloque de cajas que se están cayendo y tú lo que has tirado es una caja de cerillas que tiene cerillitas dentro, pero la naturaleza ya es similar, ya va a sonar como la cajita que cae a madera y las maderitas de dentro sonando, ¿no? Eso luego lo pones más, le bajas el pitch y puede parecer una caja mucho más grande que se ha roto en el suelo. O sea, tirar un poco de imaginación suele ser una buena solución. Pues genial. Al final os apañáis, ¿eh? Siempre con una cosa o con otra estáis ahí buscando cómo sacar las castañas del fuego. No, siempre ahí pillando lo que sea. Sí, Es increíble la cantidad de creatividad y de ingenio que se rebosa ahí en Péndulo. Sí, la verdad que sí. Bueno, pues otra pregunta que yo tendría, que a mí también me pareció interesante, un cambio en el estudio que hubo, ¿vale? Es el hecho de que Hollywood Monster, Runaway, eran unos juegos, incluso Hollywood Monster 2, eran unos juegos que tenían un carácter, por así decirlo, jocoso, cómico, muy divertido, típico también, por ejemplo, las aventuras de Dalek, ¿cómo se llama? Las aventuras de Dalek, que también son muy famosas. No me acuerdo ahora cómo se llama. No, es otra empresa que también hace aventuras así muy... De Ponia, efectivamente. Que era ese carácter, ¿no? Por así decirlo, que era muy chulo, que era muy divertido, y de repente lanzáis New York Crime en 2012, que cambia, por así decirlo, el espíritu de los juegos que ibais haciendo hasta ahora. Se vuelve un poco más thriller, más ese tipo de argumento más serio, ¿no? Y al parecer además fue un cambio en el estudio, porque a partir de ahí, pues los Yesterday, ahora incluso Blasat también es una novela negra, ¿no? Entonces es como... ¿Por qué creéis, si estabais entonces, que cambia ese estilo del estudio? ¿Por qué cambia el enfoque a los juegos? La verdad es que al ser juegos sobre todo, bueno, esto es lo que hablamos, New York Crimes o Yesterday Origins o todos los que hemos hecho antes, son juegos un poco de autor, son juegos que se han creado, que el germen está dentro del propio estudio, y nadie nos ha exigido en ningún momento hacer una comedia, y nadie nos ha exigido en ningún momento hacer un thriller, sino que es simplemente algo que nació de la necesidad creativa, sobre todo de Ramón, que es el director del proyecto, y Josué, que son los creativos que, digamos, que sientan las bases para empezar a construir la historia. Bueno, y construyen la historia realmente, a nivel narrativo son los que construyen toda la historia. Y supongo que simplemente responde a una necesidad creativa de ese momento. A lo mejor llevaban escribiendo comedia mucho tiempo y les apetecía algo más serio, dentro de que tanto New York Crimes como Yesterday Origins tienen mucho humor, pero es un humor muy negro, muy serio, ¿no? Un humor muy serio. Sí, eso es crítico, pero curiosamente yo por lo menos había visto esa relación, que desde New York Crime ya todos los juegos que habéis hecho iban en esa otra línea. Ya no hemos visto ningún otro juego que fuera también jocoso o divertido como los primeros. Que yo añoro mucho, porque también a mí me encantaba ese estilo. Quizás la nostalgia también. ¿no? El estilo de Ponia, ¿no? De estilo de divertido y tal. Y bueno, ahora pues es otro tipo de historias. Que claro, entiendo que no sé si es que vuestro público os demandaba eso, por eso comentaba eso, si os demandaba eso, si estaba teniendo más éxito ese tipo de historias, o que, no sé, era la idea. No, yo creo que se debe más al carácter creativo que ha hecho Juanmi de cambiar. O sea, eso no quiere decir que el próximo juego que saquemos sea otra vez el tono comedia. O sea, no se mira tanto por el hecho de qué es lo que busca la industria, Ajá. sino que es lo que ahora en este momento o nos apetece hacer o vemos que podemos hacer.
El toque cómico yo creo que más o menos siempre está. De hecho, Black Band tiene sus cosas cómicas, pero se verá que no se tira tanto como en Runaway 1, ¿no? Porque en el 3 se ve también también ahí ha habido una evolución, ¿no? Eran menos comedia fácil los últimos que los primeros. O sea, bueno, Sí. va variando, va evolucionando y pues por lo mismo el siguiente pues vuelve a ser una supercomedia o no. Es que eso ya según Podría ser. lo seguro que no se suele mirar tanto por la industria, que es lo que Ujú. dice. Genial. Sí, que bueno, pues, Bueno, yo quiero hacer una pregunta, que siempre que se habla de aventuras gráficas, pues suele ser una pregunta que cae. Y como sabéis, pues es un género que ha pasado por distintos altos y bajos, ¿no? Se podría decir, ¿no?, que la época dorada de las aventuras gráficas fue en los años 90, en gran parte por el responsable de esa época dorada, pues fue LucasArts. Y también pues hubo muchos, ¿no?, que se inspiraron en el éxito de Lucas y empezaron también a imitar ese tipo de juegos, ¿no? ¿Cómo ha vivido? Porque al final, como hemos dicho al principio, Péndulo Studio lleva ya 25 años funcionando. ¿Cómo ha vivido esa montaña rusa de altos y bajos la empresa? Pues la verdad es que con cierta ingenuidad, porque lo digo porque la aventura gráfica es algo que Péndulo ha hecho porque era lo que quería hacer, porque pues por amor a eso, por el origen está ahí en esas aventuras de LucasArts. Entonces, en Péndulo se querían hacer aventuras gráficas porque era el género que nos gustaba aquí, no porque nadie nos dijera, oye, que te doy dinero si haces una aventura gráfica. No, es que era lo que gustaba en el estudio. Digo, hablo del estudio en general porque de esos primeros 10 años no hay nadie aquí, pero bueno, que es un poco el sentimiento que había. Y la verdad es que nosotros hemos vivido bastante ajenos a eso. Hemos seguido haciendo nuestras aventuras gráficas. Dice, bueno, es que se venden menos las aventuras gráficas. Bueno, pero cada vez hay más jugadores. Claro. O sea, seguirá teniendo su nicho del mercado la aventura gráfica. Pues resulta que seguíamos haciendo aventuras gráficas y no, ese nicho de mercado ya dejaba de estar ahí. Entonces, bueno, pues ha vivido con un poquito de tristeza, porque es un género francamente divertido. Y bueno, y finalmente sí que tuvimos que hacer un poco un giro que empezó en Yesterday Origins, sigue siendo un poco también aventura clásica, y ahora mismo ya la deriva ha ido hacia Blacksat, que ya no tiene nada que ver con aventura point and click, es más estilo, pues, eso, Until Dawn o Life is Strange. Ay, qué guay. Y bueno, sí, la verdad es que por nosotros hubiésemos seguido haciendo aventuras clásicas mucho tiempo. Lo que pasa es que hay que evolucionar un poco el estilo, porque no solo te tiene que gustar contar historias, sino que además las tienes que poder vender. Claro. Juan Miguel, también has comentado que hay más jugadores, y bueno, y no solo más jugadores, también más plataformas, ¿no? ¿Podéis hablar de en qué plataforma saldrá vuestro siguiente proyecto, que es Blacksat? Pues va a salir en PC y en Mac, no lo sé, no se dice mucho tampoco. Seguramente acabe saliendo en Mac, pero no es una prioridad, porque el rango de jugadores que hay en Mac es relativamente pequeño. Saldrá para PS4 y Xbox, y para Switch también. ¿Se me dejo alguna? No lo sé, de momento son esas. Luego no sé si puede haber algún otro port, pero vamos, tampoco quedan muchas. A no ser que haya alguna consola que estéis trabajando que no se sepa todavía, no se tenga noticias y se te escape sin querer. Vale. Y eso, por ejemplo, como comentaba Adri, en la evolución esta que comentáis que estáis haciendo, ¿no? En el tema de las aventuras point and click clásicas, por así decirlo, es una cosa también que, claro, yo he notado con tristeza, por ejemplo, porque yo soy un amante de las aventuras y, por ejemplo, a mí me encantaban las aventuras antiguas en las que, como por ejemplo comentaba antes, ¿no? Hollywood Monster, que yo le guardo un especial cariño, en la que tú te pegabas días, a lo mejor que no conseguías hacer nada. Y a lo mejor lo que pasaba es que no encontrabas una cosa que había en el escenario. Sin embargo, poco a poco las aventuras han evolucionado a que el jugador no se aburra, que el jugador no deje el juego se bloquee, y entonces ahora te enseñan un botón que te ilumina todos los elementos que hay en una pantalla, o te da pistas si te llevas mucho tiempo rayado, ¿no? Y cosas así. Y yo recuerdo que eso está bien,
pero o sea, era mucho más satisfactorio cuando tenías un reto y te pegabas ahí un montón de horas y cuando lo descubrías aquello era una felicidad extrema porque todo el mundo llevaba un montón de horas intentando encontrar un objeto o cualquier cosa que era lo único que te faltaba. A mí eso me gustaba mucho, pero entiendo, yo te digo, que hoy día hay mucha demanda, hay mucha oferta de juegos y claro, si se aburre el jugador, pasa a otro y se olvida el tuyo y entonces tenemos que meter ese tipo de herramientas. ¿Cómo creéis vosotros que continuará, por así decirlo, esa evolución de cosas? Mira, justo ahora estábamos trabajando en el tutorial de Blazar, que hay que explicar cosas que parece que... Pero bueno, lo que hemos intentado desde que surgió esto de que hay que explicárselo todo a todo el mundo, surgió un poco a la par con los iPads y tal, con este tipo de plataformas que abrían el mercado de los videojuegos ya no solo a los jugadores, sino a todo aquel que tuviera un dispositivo en las manos, ¿no? Claro. Y yo creo que ha coincidido en época la necesidad de sobreexplicar las cosas a los jugadores. Y nosotros lo que intentamos es que sea lo más opcional posible. O sea, que si tienes una ayuda, algo que te pueda ayudar a avanzar en el juego, que tú elijas si la usas o no la usas. Y que puedas seguir teniendo el componente de dificultad de los hardcore gamers o si no, si lo que te apetece es avanzar en la historia y no te apetece estar 3 horas buscando un objeto en pantalla, pues le das a la interrogación y te señala el objeto y ya está. Intentamos dejar la elección del jugador. Porque sí que es verdad, como tú dices, que hay mucha oferta de juegos y hay un gran índice de abandono de juegos. O sea, que la frustración no se contempla, yo creo, es muy difícil en determinados títulos. Cuando algo no tire para adelante, chao. O sea, no es un problema o no, pues bueno, es lo que nos toca ahora vivir. No sé si luego volverá otra vez, ya nos casará, porque al final todo esto es cíclico. Llegará un momento y pues es que todo es muy fácil, vamos a hacerlo un poco más complejo. Yo debo decir que agradezco esa tendencia hacia historias más interactivas, porque muchas veces, joder, las historias son realmente buenas en este tipo de juegos, en este género, y es una putada que te las pierdas porque haya un bloqueo, ¿no? En una zona que no avanza. Entonces yo lo agradezco. Sí, al final este tipo de juegos es contar una historia, ¿no? Entonces si te lo haces demasiado difícil, ya es otra experiencia diferente. Claro. Pero como han comentado antes, igual es algo también que en un futuro como eso se pudiera revertir, porque mirar el caso de Dark Souls, ¿no? Dark Souls se ha hecho famoso porque es muy complejo y es muy difícil. O Cuphead, ¿no? Son juegos en los que de repente vuelven a tener una dificultad extrema que no todo el mundo se lo puede pasar, y eso es el atractivo de repente que ha tenido esos juegos, que es algo totalmente distinto al resto, ¿no? Sí, al final eso es que somos muchos y con muchos gustos diferentes. Lo que decíamos en el nicho de las aventuras gráficas, que no es de mucha gente, los point and click, pero bueno, luego los juegos realmente difíciles pues tienen también su nicho de personas. Bueno, al final hay juegos para todos, por suerte. Genial. Vale, pues ya sí, ¿no? Estamos acercándonos, ¿no? a la parte más moderna o la más actual, mejor dicho, de Péndulo Studios. Contarnos un poco, para todo aquel que no lo sepa, qué es el proyecto el que hemos hablado varios momentos, Blazar. ¿Qué es? ¿En qué se basa? Contar un poco para que todo el mundo sepa de qué estamos hablando del próximo juego que saca Péndulo Studios. Pues Blacksad, bueno, por si muchos no lo conocen, es una saga de cómics española que, bueno, se hizo muy, muy famosa en prácticamente todo el mundo y consiguió el potencial perfecto para realizarse un videojuego. En un principio el proyecto no iba a recaer sobre un estudio español, pero al final, pues mira, por circunstancias que se dan, ha caído en el estudio y encima con la suerte de ser un estudio español y tener la cercanía de estar tratando un cómic también español. Es un cómic, una novela negra y por lo tanto en el juego estamos manteniendo el mismo estilo noir tan característico de los cómics. Son cómics increíbles que además tienen este estilo gracioso son animales antropomórficos, personas, y cada uno por su raza, por lo que sea, pues tiene una personalidad muy marcada y es lo que estamos intentando mostrar en el juego.
Y eso, y comentáis que el cómic fue muy famoso, que se creó creo en 2001, o sea que lleva un montón de años ese cómic y ha ganado muchos premios. Y el diseñador, ¿no? El creador de ellos se llama Juan Díaz Canales, y luego hay un dibujante principal que es que es Juan Guarido, ¿no? La pregunta es, ¿ellos han participado de alguna forma o os han ayudado de alguna forma en el proceso de creación del juego? ¿Han participado ellos o no? ¿O es una IP que habéis, por así decirlo, adquirido y habéis podido hacer vuestra versión? Bueno, sí, ha habido una comunicación con ellos, y han dado feedback sobre todo del personaje principal de Blacksad, porque al trasladar, bueno, el estilo de dibujo es muy particular, es súper expresivo, entonces el personaje cambia mucho de viñeta a viñeta en función de lo que esté contando cada una de las viñetas. Entonces, bueno, la adaptación de ese 2D al 3D pues ha estado un poco auditada, digamos, por el propio dibujante. ¿Ha habido alguna cosa más, Carlos? No sé si... Sí, alguna pincelada, temas de animación, como pues para cómo se comporta Blacksad a la hora de pues cuando le enseñan los dientes o no, cómo se mueve, pero vamos, tiene mucho dentro de que está tutelado, ellos han aportado ese tipo de cosas, es muy péndulo. Sí, el muy juego han sido más para que, digamos, los apuntes que nos han dado han sido sobre todo pues para que la IP no pierda esa personalidad que tienen los cómics y tal. Entonces ha sido un poco como dar su visto bueno. Sabemos de buena fe que les ha gustado mucho a los dos, tanto al escritor como al dibujante, la adaptación que hemos hecho al 3D, y no han dado mucha guerra, es decir, no, pues esto así, esto allá, no. Ha sido una relación bastante genial. Porque nos gustaba, vamos. Sí, si no habría sido Y una pregunta, ¿la historia, la narrativa está basada en el cómic o en alguna edición del cómic o es inédita de Péndulo? Bueno, es inédita de Péndulo. Sí, es una historia propia. No tiene nada que ver con exactamente. Lo que sí que damos muchas pinceladas de referencias a los cómics, para que al final tanto la gente que quiere ver una historia nueva o que no conozca los cómics se divierta, como el que haya visto los cómics diga, anda, mira, esto sale en no sé qué cómic de no sé qué tal. Entonces, para mantener al grupo de fans contento, vamos. Sí, para hacer que el juego forme parte de ese mismo universo, ¿no? Hay personajes, hay viñetas que hemos intentado replicar el tiro de cámara igual que en la viñeta para ese regalito pues como cuando ves Los Vengadores y ves detalles de una película en la otra y dices, joder, cómo mola esto, pues un poco esa es la idea. Vale, y bueno, una cosa también interesante, habíamos comentado antes el hecho de que la aventura gráfica está evolucionando. De hecho, me ha parecido súper interesante el hecho de que digáis que Blacksad está basado ya en otro tipo, por así decirlo, habéis evolucionado y en vez de ser el tipo que traíais hasta ahora, pues habéis basado más en una historia interactiva, por así decirlo, mucho más tipo juegos de Quantic Dream, como un Detroit, como una cosa así, ¿no? Eso es curioso, ¿no? Porque hoy día hay muchos tipos de acercamientos a la aventura gráfica. Por ejemplo, está la gente de Double Fine, ¿no? Que hacen incluso reediciones de juegos de aventuras gráficas clásicas que son muy chulas. La gente de Ponia, que hemos comentado antes, de Dalek. La gente de Telltale, que ya desgraciadamente ya no están, ¿no? Pero que hacían como, podríamos decir que era una aventura, pero también tenía la idea de que tú tienes que elegir, ¿no? Y te ponía en tensión y tenías que elegir qué camino coger y ninguno era bueno, o sea, era una tensión muy interesante. La gente de Quantic Dream que hacen ese tipo de cine o ese tipo de juegos que son como una película y que tú te sientes partícipe por muchos Quick Time Event y este tipo de cosas. Ese sería un poco la rama que habéis tomado vosotros, es la que os parece o la que os ha gustado más a Péndulo de evolucionar la aventura gráfica de Péndulo. Nos ha gustado ese estilo, sobre todo porque en Péndulo digamos que lo más importante siempre ha sido la narrativa, la historia que estamos contando, ¿no? Independientemente de cuál sea el vehículo para contar esa historia, la historia en sí es lo que nos parece más importante. Y de repente, al ver ese tipo de jugabilidad e introduciendo nosotros nuestras propias mecánicas, hay cosas especiales en Blacksad que bueno, pues que hacen bastante interesante la jugabilidad y tal.
y nos hemos dado cuenta de que esa es una buena forma de contar una historia. Para nosotros lo importante es la historia, que además la de Blasa ha quedado muy bien. Iba a soltar un spoiler. Entonces, bueno, pues ese tipo de jugabilidad, como dices, con Quick Time Event, enlaza con cinemáticas, con tomar una decisión, hablas con un personaje, extraes una información, esa información la relacionas con otra cosa que has visto en otro sitio, tal. Todo queda muy ágil y yo creo que va a funcionar muy bien. Tenemos la aventura gráfica también encubierta. Sí, porque ahí tenemos, porque dentro de que son muy cinematográficos, el jugador a lo mejor no tiene el inventario, ¿no? Un inventario de hacer las cosas, pero bueno, tiene otra cosa que está ahí como cubierto, pero sí sigue siendo, no es un point and click, como han dicho, no tiene nada que ver, no es un point and click, no vamos por ahí, pero bueno, sí tiene ciertas cosas de aventura gráfica, es una mezcla. No se le dan las cosas mascadas al jugador, tiene que relacionar, tiene que hacer no a través de un inventario propiamente dicho, pero tiene que hacer relaciones de ideas y tal para llegar a conclusiones para poder avanzar en la historia, y en ese sentido sí que hay una conexión fuerte con lo que hemos hecho tradicionalmente, pero bueno, ya el estilo es un poco diferente. Sí, una cosa que siempre también me he planteado, que creo que este género, lo que es la aventura gráfica, lo que es la idea de resolver puzzles, este tipo de cosas, creo que hoy día quedaría muy bien en VR. ¿No ha planteado nunca Péndulo hacer una historia en VR? Pues está ahí la cosa. Lo hemos pensado, pero es que aparte de que son muchos recursos, porque las VR el problema que tienen es que aún no están lo suficientemente dentro del mercado y no son viables para todos como para tenerlo ahí como una preferencia. Nosotros ahora mismo nos queremos encargar de crear una historia que pueda jugar pues la mayor parte del público posible, dentro de que siguen siendo historias muy péndulo. Y las VR, aunque están ahí, son como una púa que está ahí clavada y que nos gustaría mucho introducirnos algún día. Pues mira, sí, pero sí lo tenemos ahí en la mente. Sí, más teniendo el sistema de captura aquí cerca. Sí. Porque nosotros trabajamos con las VR todo el día. No para lo mejor para lo que se suele usar, es una captura de movimiento más. Pero una vez teniendo todo, lo hemos dejado un poco. Vamos a terminar este proyecto en el que tenemos y luego pues vamos a ver. Está en nuestra mente, ¿no? De hecho, hemos pensado alguna idea. Oye, pues hacer un cachito, ¿no? Como un pequeño episodio, a lo mejor, con las VR, de ver. Pero sí, está ahí, le damos vueltas. Nos gustaría investigar un poco. Al final también está el tema ahí de que, si te pones a mirar el mercado, casi todos los juegos que hay de VR son experiencias, o te los venden como experiencias. No son juegos al uso. Bueno, sería alguno, pero vamos. Sí, pero la mayoría son experiencias. Entonces también es un poco ahí el hándicap de hacerlo llegar a la gente, que guste. Claro, igual eso, las empresas están haciendo como pruebas de conceptos, a ver cómo funcionan, tanto comercialmente como por eso, con valoración del público, por esas tomas. Pero yo, por ejemplo, hoy día, ¿no? Que se están haciendo, por ejemplo, muy famosos, proliferando mucho el tema de los skate room, ¿vale? Entonces que está viendo skate room, ya salen como setas por todos lados y ya puedes ir a cualquier sitio y hay un montón de ofertas en el tema de skate room. Creo que, ostras, que es un género que enviar estaría muy chulo, porque en tu propio cuarto, podrías vivir una cosa de tienes que fugarte de aquí o tienes que hacer tal y lo tienes todo a mano y creo que para el género de puzzles y este tipo de cosas, pues súper chulo. Es cierto quizás que el parque, por así decirlo, de device que hay en el mercado, por lo menos todavía es pequeño y a lo mejor comercialmente sería arriesgado hacer un juego completo. Pero sí es cierto que vosotros, que sois expertos, ¿no? en este género, pues sería genial ver algo vuestro en VR. Nos has convencido. Mira, hicimos una prueba en Yesterday Origins, no sé si os acordáis o si lo llegasteis a ver, en Yesterday Origins, uno de los escenarios con la VR puesta y tal, y tú lo manejabas y controlabas al muñeco como en un teatrillo, y la verdad es que quedaba súper chulo, porque estaba ya como el universo negro, el escenario como si fuera un teatrito y tal, y manejabas al personaje, ibas, hacías todas las cosas, pero daba una sensación muy agradable, la verdad.
Pero bueno, fue solo una prueba de concepto. Pero vamos, de ahí a sacar un juego, lo que dice Carlos, a lo mejor alguna experiencia o algo cuando salga Blast sí que lo planteamos. Y por último, eso, evidentemente estaremos... ¿Cuándo sale Blasat? Decidlo vosotros, por favor, ¿cuándo sale el juego? El 27 de septiembre. 27 de septiembre. ¿27 o 26? En el anuncio pone 26, creo. 26 de septiembre. Ya queríamos ganar un día más. 26 de septiembre, pues no llegamos entonces. ¿Te imaginas por un día? El 27. Pues, y eso, y por ejemplo, este tipo de juegos de Quantic Dream, una de las cosas que, claro, como decíais antes, tiene tantísimas animaciones, tiene tantísimo contenido, que una de las cosas que es muy costosa es que tenga una duración larga, por así decirlo, el juego. ¿Podríamos saber o tener una orientación de qué duración podría tener Blasat? ¿Habéis hecho test con usuarios? De hecho, sería muy interesante conocer eso porque, eso, si habéis hecho test con usuarios o incluso amantes del cómic de Blasat, a ver qué tal les ha parecido la adaptación y este tipo de cosas. Justo vamos a empezar con ello, no tenemos, pero es el juego más largo de péndulo, pero seguro. Yo creo Más que el juego un monster. No, claro, por el monster ya te podías pasar 3 meses jugando al uno, pero no sé cuántas horas. Aquí los que lo conocemos y vamos a machete, yo creo que menos de 5 horas no nos lo pasamos. Pero yendo a machete. Sé que tengo que ir a por esto, luego aquí a por esto otro, Casi una speedrun. Sí, Y se va a duración hermosa. Jugando, escuchando la frase y tal, va a pasar de 10 horas. Seguro. Es bastante largo. Sí, de hecho ha superado las expectativas del propio publisher y de nosotros también. Madre mía. Lo que pasa es que ya esto es lo que nos pasa, que hay que contar una historia y hay que contarla. Si los recursos que necesitamos son estos, no puedes decir, no, es que tenemos que cortar aquí la historia porque se tiene que acabar esto en 10 horas justas. Pues no, si son 12, pues son 12. Sí, pero bueno, es interesante, pero yo, si no recuerdo mal, los Uncharted estaban ahí en torno a 10-12 horas. Así que estamos hablando de una envergadura bastante interesante para este tipo de juegos. Así que me parece chulísimo. Pues esperando, ¿no? Que salga, a ver qué tal. Sí, además que yo tengo ganas cuando... por cierto, para los oyentes, cuando escuchéis el programa, si no me equivoco, hay un tráiler, ¿no? Es el que yo he podido ver en la web oficial. Para que le echéis un ojito que tiene pintaza. Yo también me sorprendió cuando vi el tráiler. Y de hecho pensé, digo, ¿esto es real time o lo tenéis renderizado? Y ya habéis dicho que es real time, ¿no? Sí, pero realmente y cero retocado, pero cero. De hecho, la versión final probablemente esté más chula todavía. Sí, o sea, nos pilló en una fase un poco temprana otra vez porque somos, como empresa pequeña, pues cada día cambiamos cosas, hacemos tal, y el resultado final va a ser más chulo. Sí, ha habido retoque cero, o sea, no he subido todas las partidas, como se suele hacer muchos trailers. No, aquí nos ha pillado más un poco el toro, que otra cosa. Sí. Pues genial, tiene pintaza, así que recomiendo a todo el mundo que corráis al ordenador y le echéis un vistazo. Así está. Pues Jorge, ¿tú tienes alguna preguntita en el tintero o...? Yo en principio estoy ya deseando que salga Blasat, probarlo, a ver qué tal, con este cambio de forma de juego, de péndulo. Así que, pues nada, yo en principio con esto me quedo y me ha encantado en principio hablar con estos compañeros. Genial, bueno, pues antes de despedirlos vamos a decirle a todos nuestros oyentes los datos de contacto. Pues siempre pueden enviarnos un correíto a hola@tecnologería.com. Pueden escuchar todos nuestros episodios y ver toda la información en tecnologería.com y también pueden hablar con nosotros y encontrar nuestra información tanto en Facebook como en Twitter en La Tecnologería. Pueden escucharnos a través de iVoox, iTunes y YouTube. Pues genial, yo en principio encantado, ya te digo, esta entrevista a mí ha sido súper interesante para mí porque para mí era un sueño poder hablar también con gente de Péndulo Studio, que les tengo tanto cariño desde pequeño, y bueno, espero que vosotros hayáis estado a gusto también en el programa. Sí. Muchas gracias, hemos estado fenomenal. Pues muchísimas gracias a los 4 y nos vemos en la próxima. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.